esta sexta campanada que es fuerte, que es contundente para esta hora y que va a revelar que tu reino se va a acercar, oh Dios, y va a reinar sobre cada uno de nosotros. Tú eres el Rey y esa es nuestra mayor confesión en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Nos aproximamos al sexto mes en este año para poder compartir juntos la sexta campanada del 2021. Siempre que llegan los primeros de cada mes, de una forma u otra, Dios abre los entendimientos y nos hace entender algo y una señal que habla de lo que Él está haciendo en este tiempo. Hemos tenido temblores, hemos entendido la importancia de las relaciones, hemos comprendido la prioridad de Dios, hemos visto que los tiempos y los vínculos se van a producir fuertemente. Este es un tiempo de oír mucho a Dios y este es un tiempo, como dice en el Salmo número 2 al que vamos a leer. El Salmo 1 y el Salmo 2 son dos salmos que van juntos. No sé si tú lo sabes, pero los salmos son 5 libros que están secuenciados unos con respecto a los otros y unidos. Y dentro de los 5 libros de los salmos, el Salmo 1 y 2 son los primeros y están unidos entre sí. De la misma forma que el 22, 23 y 24 están también unidos entre sí. El Salmo 1 habla del proceder de los justos para Dios. ¿Cómo son los justos para Dios? Dice que son como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Así dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Habla del justo, de la justicia, de los hombres, los que aman a Dios. Pero cuando llegamos al capítulo 2 o al Salmo 2, nos encontramos que el Salmo 2 habla de los impíos, de los gentiles, de los que no aman, de los que no aprovechan, de los que niegan a Dios, de los que se oponen a Él, de los que se amotinan, de los que establecen sobre sus estilos de vida rebelarse contra Dios mismo. Y es lo que vamos a ver hoy, porque hoy vamos a hablar de los motines, de las rebeliones de los hombres y por qué las rebeliones de los hombres son señales en este tiempo que debemos de acordarnos. No he mirado mucho las noticias, pero recuerdo en enero que en el país de Estados Unidos, en el momento en que el presidente de la nación elegido iba a ser investido, se produjo un motín en el Capitolio que asombró al mundo entero. Entraron hombres y mujeres a ese lugar para oponerse. Nunca en la historia había ocurrido nada igual. Estos días viendo las noticias me fijaba de cómo los pueblos están rebelándose contra los gobernantes, cómo las naciones están inclinadas a todo aquello que les oprime, que les daña. Los pueblos están agitados. Escuchaba al presidente de Colombia hablar y diciendo, esto se ha escapado de las manos. Detrás de esto siempre hay víctimas, siempre hay muertos, siempre hay personas que sufren. Los gobernantes se aferran al poder y no quieren soltarlo. Dice el capítulo del Salmos 2, versículo 1. El salmo en que David habla, es rey, David es el rey, y está hablando de él mismo, pero hablando de Cristo. Y está hablando de su reinado y cómo se rebelaron contra él, y hablando del ungido, del Mesías, cómo un día también se iban a rebelar contra él. No sé si tú lo sabes, pero el Salmo 2 es el salmo más mencionado en el Nuevo Testamento. Porque revela, es un salmo mesiánico que habla de Cristo, habla del Mesías, habla del estirpe del reinado de David, del ungido, del Mesías. De hecho, la palabra que se usa ahí, el ungido, el Mesías, esa palabra es traducida el Cristo, que es el término ungido en el griego, Cristo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Aquí hay dos tipos de pueblos. Uno es el salmista, David llama las gentes, y otro
los pueblos, no son los mismos pueblos, ni la misma gente. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su Cristo, su ungido, diciendo: rompamos las ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos reinará, el Señor se burlará de ellos. La palabra que se usa es que Él se va a reír, se va a burlar, es el mismo concepto. El que mora en los cielos se reirá, se va a burlar de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ese salmo es bueno que tú lo puedas leer, pero no vamos a hablar expresamente de todo lo que este salmo contiene. Es hermoso el versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. La historia de los hombres es esencialmente una historia de guerras y conflictos. Esencialmente el hombre ha vivido en conflicto desde el comienzo de la humanidad. Desde el día que Caín mató a Abel, no ha dejado de haber conflictos en la tierra. La conspiración, la furia, la rebelión no ha dejado de estar aquí. Y toda esa furia y esa rebelión del ser humano tiene un origen. Es que el hombre no quiere sujetarse a nada ni a nadie. Cada vez más el hombre quiere hacer lo que él quiere hacer. Queremos vivir sin reglas. Queremos bendiciones sin ningún término. Queremos normas, pero que no pongan en conflicto nuestro placer personal. Deseamos nuestras propias razones. Anhelamos hacer lo que queremos hacer. Eso se llama anarquía. Así se llama. Hemos perdido una adoración a Dios basada en la obediencia. Y por ser desobedientes, la adoración ha sido transgredida. David habló, Samuel habló y le dijo a Saúl: ¿qué quiere Dios más? ¿Que tú le ofrezcas carneros o que tú le obedezcas? La mayor adoración a Dios no son las canciones, no son los billetes ni los sobres. La mayor adoración a Dios comienza con la obediencia. Eso es el factor que agrada a nuestro Dios. No deseamos ser mansos. ¿Sabe lo que significa la palabra manso? Dominados. Nadie quiere ser manso. La palabra mansedumbre se deriva de un término que tiene que ver con el caballo cuando lo sujetas, el estribo, se lo metes en la boca y entonces cuando tú tiras, aunque el caballo tiene fuerza, el estribo lo hace dominar. Eso es mansedumbre, poder bajo control. El hombre no quiere ser dominado, el hombre quiere dominar. ¿Quién no anhela la paz? Todos. Y esa es la palabra que se usa los primeros días de la Navidad. Paz. Pero vivimos en conflictos. Anhelamos la paz, pero nos andamos peleando con todo el mundo. El día 1 subió la luz en esta nación y ya empiezan a haber los primeros conflictos. Porque hay gente que quiere encender la lavadora a las 12 de la noche para gastar menos y entonces ya están empezando a regirse reglas en las comunidades para que se prohíba encender la lavadora a las 12 de la noche. Ya hemos empezado los primeros conflictos. Fíjese qué curioso. Queremos la paz, pero no sé cómo nos las apañamos los seres humanos que siempre estamos en conflictos. Conflictos en familia, conflictos en el trabajo, conflictos en los estados, conflictos entre estados, conflictos entre trabajadores, conflictos con los jefes, conflictos en la iglesia. Yo le dije a ustedes que aquí el versículo 1 habla de dos tipos de personas. Aquí habla primeramente de las gentes que se amotinan
y de los pueblos que piensan cosas vanas. Ese término que se usa ahí, gente y pueblos, se refiere a dos tipos de personas totalmente diferentes. El primer término gente es el término que se usa para después llamar gentiles. O sea, los gentiles se amotinan, los que no conocen a Dios se amotinan, se rebelan contra Dios. En su propia rebeldía de negar a Dios en sus vidas, se rebelan contra Dios. Esa es la palabra que se usa. Esa palabra gente se refiere a las manadas extrañas. Se refiere a animales salvajes que no tienen nada que ver con un concepto doméstico. Por tanto, ese término habla no del pueblo de Dios, sino habla de los que no son de Dios. Se amotinan. Esa palabra se usa únicamente aquí, en esta vez en toda la Biblia, para decir se enfurecen. Es la palabra que se usa para hablar del linchamiento. ¿Sabes lo que es un linchamiento? Coger a una persona y golpearla, dañarla hasta matarle. Linchamiento. Ese es el término. Es un término muy fuerte, muy grosero. Es el término que habla de la gente que rodea enfurecida, que se juntan sin ningún tipo de freno, que son capaces de cualquier cosa. Es el término ragash y deriva del término ragá, ragash, ragá, que significa viento impetuoso, lanzar al mar a alguien, un viento violento que es capaz de tirar todo lo que hay. Es un huracán. Ese es el término que aquí se usa. El pueblo gentil, los hombres que no conocen a Dios, son como huracanes. Pasan y les da igual lo mismo, no les preocupa nada. Si usted cree que los estados están preocupados por nuestra salud, quiero decirle que es mentira. No es cierto. Los estados están preocupados de sus economías y están preocupados de sus tronos. No están preocupados por nada más. Gran parte de lo que usted y yo hemos vivido en este tiempo ha sido eso. Ayer pude hablar y compartir con un pastor en Argentina, con 70 años debatiéndose entre vida y muerte. Cuando lo escuché hablar y cuando lo escuchaba, miraba esos procesos que hemos vivido en todos. Personas que comienzan diciendo, no, me encuentro bien, estoy muy bien, me encuentro bien. No, pues estoy bien. Pero de la noche a la mañana, un día para otro, ¡bum!, hay un vuelco. Y la salud se empeora y a veces se vuelve lamentablemente irreversible. Y todos los datos que él me decía era, no, los médicos me han dicho que me vaya a casa, que me quede ahí, que repose, que estoy bien medicado. ¿Usted sabe cuánta gente ha muerto bien medicada? Los hombres y las mujeres somos juguete para los gobernadores de la tierra. No tienen consideración con el ser humano. Esta palabra que se usa aquí es tan fuerte porque habla del linchamiento de los hombres ante cualquier cosa que les estorbe. Si tú te pones a hablar en contra de los homosexuales, olvídate, vas a tener un linchamiento seguro. Como te pongas a hablar mal sobre ciertos gobernadores, vas a tener un linchamiento seguro. Lo te veía un programa sobre Corea del Norte. El linchamiento es seguro, como se te ocurra simplemente quitar un póster del líder en cualquier lugar donde esté puesto. Solamente quitar un póster, nada más eso. Tú tienes cárcel de por vida. La primera palabra habla de los gentiles. Gracias a Dios que usted y yo no estamos ahí. Pero los gentiles así trabajan. Los motines, las sublevaciones, las rebeliones son así. ¿Qué tiene que ver protestar en un país porque no te guste lo que está pasando en cuanto a la sanidad o la economía, que en las protestas pases a una tienda y te lleves un televisor? ¿Qué tiene que ver eso?
A ver, dígame usted. ¿Usted ha ido a protestar o ha ido a llevarse el televisor? ¿Usted ha ido a qué? A aprovechar dentro de las protestas para hacer lo que usted quiere hacer. Entonces ese es el espíritu anárquico de este siglo. La segunda palabra que usa aquí dice, los pueblos piensan cosas vanas. Aparentemente es una fase más sencilla, porque una cosa es amotinarte y otra cosa es pensar cosas vanas. Miren, la palabra que se usa ahí para pueblos es la palabra congregación, que es la palabra que se usa en todo el Antiguo Testamento para hablar siempre, ¿saben de quién? Del pueblo de Israel. Así es que el mismo David está diciendo, los gentiles quieren lincharnos, todos los pueblos ajenos quieren amotinarse contra nosotros, no quieren que gobierne Dios a través de nosotros, quieren matar al ungido, David, él hablando de Cristo, quieren matar lo de Dios. Y él dice, pero nosotros como congregación, como pueblo de Israel, a veces nuestros pensamientos son vanos. Esa congregación y esa comunidad, dice la palabra, murmura. Ese es el término que se usa, murmura. Se queja. Y la palabra vano es la misma palabra que se usa en el término, la tierra estaba desordenada y vacía, vana, sin nada. Ahora mire, traduce este término. Dice aquí, los pueblos murmuran, murmuran. Israel murmura. Vacíos de mente, sin sentido, están vacíos, no hay nada en ellos, no hay peso en sus vidas. Hablan sin ningún motivo, se quejan sin ningún motivo. Sus pensamientos están vacíos. El origen de la palabra que se usa aquí, pensar, es una palabra muy difícil porque es la palabra tramar, desechar el gobierno de Dios. Está diciendo David, si vosotros os ponéis en contra de este gobierno, no es contra mí con quien estáis contra Dios mismo. Así es que fíjese el concepto de la rebelión. Uno es la rebelión que existe desde fuera y otra cosa es la rebelión que se opone al propio gobierno de Dios dentro de su propia casa. Miren, el versículo 2 del capítulo 1 de Salmos, para que veas el mismo término, lo que significa pensar, tramar. Mire, el versículo 2 dice, dice, bienaventurado el varón que no tuvo un consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni sido de escarnecedores, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Ahí está usando el mismo término, pero como medita en día y noche con Dios, sus pensamientos no son vanos, sino medita en lo bueno, en lo que edifica, en lo que hace bien. Ahora mire el versículo 1 del capítulo 2. Aquí vemos lo mismo. Y los pueblos meditan, ¿qué? En Dios, en la ley de Dios, en los pensamientos de Dios. ¿En qué medita ese pueblo? ¿En qué? En nada. Están vacíos. No creen en nada. No meditan en Dios. Su ley no está en sus corazones. Sus pensamientos están vacíos. Yo me voy al Génesis 1 y digo que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movió. ¿Qué significa eso? Que cuando los hombres tienen pensamientos vacíos, cuando los hombres tienen pensamientos vanos, hay un elemento que falta en ellos, por tanto actúan de esa forma, es que el Espíritu de Dios no está adueñándose de sus vidas, no son dueños de su vida. El Espíritu de Dios se mueve para llenar el vacío del corazón del hombre, pero cuando la presencia de Dios no está, los pensamientos son vanos, los pensamientos son vacíos, piensas en las mismas cosas que todo el mundo. El elemento del vacío es un elemento de ruina, es un elemento de algo vano, que no tiene sentido, no tiene peso. Se hablan cosas vanas, se piensan cosas vanas, se dicen torpezas, se habla lo que no se entiende. No sé si tú te puedes todavía sentar al lado de una persona no cristiana y hablar y darte cuenta que cuando pasa un pequeño tiempo a hablar con esa persona, los pensamientos, las ideas, las nociones son como vacías, vanas, sin sentido, ridículas, no tienen peso, solo se habla de dinero. Al final solo se habla de dinero, de mujeres, de dinero, de placer, de me fui, de que me quedé, de que mi hermano, de que me quitaron,
de los jefes que nos roban. Todo el tiempo es una constante pensamientos que fluyen en un vacío de entendimiento y de propósito. No sé si a usted le pasa, pero si usted está mucho con personas no cristianas, llega un momento que usted se satura porque está diciendo, es que qué banalidad todo lo que se habla aquí. Qué vano es todo esto. Me tocó vivir algún tiempo con algunas personas con las que trabajé al lado de gente que hablaban tantas banalidades que cuando me miraban decían, ¿qué te pasa? ¿Estás absorto? No es que estaba absorto, es que era tan vana las conversaciones que uno no sabe ni qué decir, está deseando que eso termine, que eso acabe, es decir, me quiero ir de este lado, por la banalidad de las cosas que se hablan. Ese elemento de lo vacío. Yo quiero que tú veas una de las veces que este texto aparece, este salmo aparece en la Biblia, en Hechos capítulo 4. Han sanado, Pedro y Juan han sanado a un hombre paralítico. Y eso ha sido lo peor que les ha podido pasar, sanar a alguien. Y entonces se levanta un revuelo impresionante. Y entonces toman a los discípulos, toman a Pedro y a Juan y le dicen, vamos a ver, dejen de hablar, callen ya. ¿Qué hacemos con estos hombres? Los azotan, los golpean. Hechos 4, no dije todavía el versículo. Y están golpeándolos y están diciéndoles, no hablen más, cállense ya. Y en medio de esa situación, los dejan libre y les dicen, cállense. Y entonces Pedro va a orar con la iglesia, con los que han estado orando para que sean liberados, y se pone a orar por ellos. Versículo 23, puestos en libertad, vinieron a los suyos, contaron lo que había pasado. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime su voz, en vez de quejarse y ponerse a trascender y a decir, bueno, fíjate qué malo, vamos a hacer una protesta. ¿Qué hicieron? Orar. Y levantaron su voz al cielo. Y entonces Pedro, mira lo que dice Pedro. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Qué es ese salmo? ¿Cuál es ese salmo? Salmo 2. Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Está usando el versículo 2. En el otro lado se traduce el ungido y aquí se traduce Cristo, porque es la misma palabra, el ungido, que tiene que ver con la palabra que se usa en el hebreo para hablar de Cristo, que es la palabra en griego que se usaba. Y ahora miren esto, porque es muy interesante y seguramente es la parte más difícil de entender aquí. Que han pasado unos años, porque verdaderamente, versículo 27, se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y ahora menciona a los que se unieron. Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles. ¿Cuál era la primera palabra? ¿Cuál es el primer pueblo que se unió y se amotinó? ¿Quiénes? Los gentiles. Y ahora dice, y el pueblo de Israel. ¿Quién también se puso a pensar cosas vanas? ¿Quién? El pueblo de Israel. El versículo 27 habla de cómo se unen. Porque en aquel tiempo de alguna forma estaban separados. El proceder de los gentiles era uno, de los pueblos paganos era uno, pero el proceder del pueblo de Dios era otro, aunque hablaban cosas vanas, pero no estaban juntos. Pero han pasado los años y ahora el pueblo gentil se ha unido al pueblo de Israel y están hablando las mismas cosas. Herodes y Poncio Pilato se odiaban, pero para contradecir a Dios se unían. El pueblo gentil y Pilato se odiaban, pero para crucificar a Cristo se unieron. El pueblo de Dios no pensaba lo mismo que Herodes, ni lo tenía por rey, ni lo consideraba. Pero se unieron, ¿para qué? Para matar al ungido de Dios. Qué curioso que ahora la iglesia, el pueblo de Dios, se unió con los gentiles para oponerse al Dios mismo. Esto es lo más grave de esto. Que la rebelión y el motín procede de ambos lados, que tiene un mismo origen, que ambos han dejado a Dios, que ha habido una gran lejanía de Dios, que
la relación con Dios es inexistente, que su reino y su reinado no se considera. ¿Qué le pasaba a Israel, el pueblo de Dios? La congregación de Dios, lo que dice el Salmo versículo 2, el pueblo, la comunidad de su pueblo, los congregados, la iglesia espiritual, que llegó un momento que se opuso a Dios mismo. ¿Usted sabe lo que viene? Esto es lo que viene. Que la iglesia, el centro, el eje religioso, que debería ser un estamento de comunicar y de hablar de Dios, se va a unir a los motines de la tierra contra el mismo Dios. Ese salmo es un testimonio de lo que es la traición contra Dios. Este es el testimonio para este tiempo. ¿Cuánta gente va a traicionar el nombre de Dios? ¿Cuántas personas van a apostatar de su propio nombre y su propio origen? Este salmo es un testimonio de la traición, no de los gentiles solamente, aún lamentablemente de los que se consideran la congregación de los hijos de Dios. Como dice aquí, los pueblos, la congregación de los hijos de Dios. El buen rey en los días de David era buen rey no porque gobernaba bien, sino porque seguía los caminos de Dios. David fue un rey bueno porque siguió los caminos de Dios. Su reinado se sostenía justamente en someterse a Dios. Consultaba a Dios. ¿Cuál era la clave de todo el reinado de David? Y consultó David a Jehová. Y consultó David a Jehová. Y consultaba David a Jehová cada día en su vida. Dígame, ¿cuándo tú consultas a Dios? Dígamelo usted. ¿Cuándo te levantas por la mañana y antes de tomar una decisión, aun si vas a salir o vas a entrar o vas a ir o vas a volver, tú has sometido tu decisión a Dios? Ese es el gobierno de Dios en una vida. Someterse a la consulta a Dios. El orgullo, la rebelión ha debilitado a las naciones y ha generado tantos conflictos porque no quieren someterse a Dios. Pero los pueblos gentiles lo han hecho siempre. El gran problema es cuando en la congregación de los suyos también es igual. El vacío de Dios en esta sociedad se deja ver porque los hombres están fuera de control. 500 personas ayer en Barcelona en un botellón. 500 jóvenes fuera de control. Por más medidas que pongan, por más cárceles que abran, es incontrolable. ¿Quién va a controlar esto de aquí a 2 meses? Absolutamente nadie. El hombre quiere vivir así. No quiere, no busca, no le es propicio consultar a Dios. La dureza de esta realidad es ver que su pueblo está sumergido en esta misma dinámica. Esa es la dureza para anunciar en este tiempo que vienen los días de una apostasía muy dura sobre el propio pueblo de Dios. Israel ya lo ha hecho físicamente, lo es. Israel ha negado al Cristo. Esperemos que Dios nos dé la ayuda para que la iglesia no niegue a su ungido, no lo persiga de la misma manera. Qué pena tener que unirnos al mundo gentil para oponernos a Dios mismo. Qué pena que los hombres de Dios estemos pensando igual que los hombres que no son de Dios. Lo más insultante de este tiempo es que falta una poderosa voz de Dios, porque por más que yo miro, no sé si usted lo mira, pero por más que yo miro, faltan referentes de hombres y mujeres que tengan una voz para hablar a Dios. Yo miro y digo, bueno, pero ¿dónde están? ¿Dónde está lo que Dios está diciendo? ¿Dónde está? Es difícil encontrarlo. Difícil.
Los motines no son aleatorios, tienen una raíz, la rebelión, la desobediencia a Dios. Miren, todo motín y toda rebelión del hombre tiene dos salidas. O nos hacemos anárquicos, que significa que todos hacemos lo que queremos y lo que nos parece correcto según mi manera. Tú has oído a la gente que dice, yo hago lo que quiero y tú no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Es que yo hago lo que quiero, pero es que eso tiene un límite. Es que tú puedes hacer lo que quieres sin transgredir la libertad del otro. Pero esa parte ya no existe. Yo hago lo que quiero y lo que quiero. Y si quiero ir a 200 kilómetros por hora y como el otro día matar a 5 personas por ir a esa velocidad, yo hago lo que quiero. El problema es que haces lo que quieres, que has matado a 4 personas más por tú hacer lo que tú quieres. Ese es el problema. La anarquía es eso. Yo hago lo que quiero según lo que me parece correcto a mí. Pero hay otra parte, es que si no somos y no llegamos a ser anárquicos, entonces se van a levantar gobiernos totalitarios y cada vez se están levantando más en la tierra. ¿Qué significa eso? Bueno, una cosa es que todos hagamos lo que nos da la gana cuando queramos y como queramos, y otra cosa es que uno haga lo que le da la gana a su manera y someta a todos a lo que él quiere hacer. Eso es una dictadura y un totalitarismo. Ese es el nacionalismo que vivimos en estos pueblos. Tú sabes que en Bosnia, Herzegovina, Serbia, Croacia, Montenegro, estuvieron años matándose unos a otros por simplemente sentir que ellos eran nacionales. Y se mataron, masacres sin importar absolutamente nada. Yo espero que esta nación no llegue a esas masacres. Yo le ruego a Dios que seamos capaces de tener un poco más de entendimiento, porque los escenarios son así. Enfrentamientos, rebeliones, enfurecimientos, maldades, linchamientos. Todo converge a lo mismo. O dejas a Dios reinar o te opones a Dios. O dejas a Dios que reine en tu vida o entonces dejas que Dios sea ajeno a tus propias decisiones. Cuando yo leía estos pasajes, me fui un momentito al capítulo 11 de Lucas. Y estando ahí en el capítulo 11 de Lucas, leí cuando a Jesús lo acusaron de echar los demonios por Belcebú. Qué contradicción más grande. O sea, ¿cómo tú vas a echar demonios por el mismo nombre al cual tú estás echando? O sea, es una aberración. Como no querían reconocerlo como rey, como autoridad, entonces empezaron a profanarlo. Y él mismo empezó a hablar y dijo, ¿tú sabes qué? Un reino no puede estar dividido. Y entonces empezó a hablar de los reinos, del reino de Satanás y el reino de Dios. Y empieza a hablar de la autoridad y cómo el hombre malo sale si hay alguien que es una autoridad superior. Y entonces habla de las autoridades. Y este pasaje es muy interesante para mirar eso. Dice versículo 22, 11, 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confía y reparte el botín. Se está hablando, si viene un rey más fuerte, echa al que es más débil. Está hablando de la confrontación de los reinos. No solo es físico, esto es espiritual. Y mire el versículo 23, porque es profundamente interesante, porque es el resumen, donde Dios resume lo mismo. 2 posiciones, 2 grupos de gente. 2 grupos de gente. Dice así, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, en Dios no hay neutralidad. No hay puntos neutros. Bueno, yo es que sí, yo es que no. No. O conmigo o sin mí. Dice, el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, aquí no hay punto medio. Jesús está hablando de esa confrontación de reinos y está diciendo, no hay punto medio. O construimos o destruimos. O recogemos o dispersamos. No hay neutralidades. Hay 2 grupos, 2 tipos de gente. 2 pueblos. O hacemos lo de Dios o no hacemos lo de Dios. Miren, cuando se usa esos términos que están aquí, recoger, desparramar, el concepto aquí que se usa es un concepto usando 2 ejemplos. Usando el ejemplo de la tierra, y usando el ejemplo del redil. Porque Dios está hablando de su redil, de su tierra, de su pueblo, de lo suyo. Y está diciendo, el que es de mi redil está conmigo, pero el que no es de mi redil en el último tiempo
Se va a ir, va a huir, va a desparramarse, no va a querer. ¿Usted se acuerda cuando un día dejamos los perros sueltos, lo que hicieron los perros? ¿Se acuerda usted de los perros sueltos? ¿No se acuerda? En secreto luego se lo digo, por si acaso usted no se acuerda. Porque un día yo vi perros atados y Dios me dijo, suéltalos. Estaban tan feroces, tan enfurecidos, querían comerse hasta el mismo dueño porque se sentían atados. Y el dueño sabía que era la manera de poder sostenerlos, pero no quería. Y dijo, Dios, suéltalos. Y salieron. Y dijo, así van a ser, se van a dispersar. Y van a ser lobos por todos los lados. Así lo ven mis ojos 7, 8 años después. Dispersados. Pero un día Dios va a llamar a los suyos. Ven para acá. Ven para acá. No quieren, la gente no quiere ser atada. No quiere sujetarse a autoridades, no quiere obedecer órdenes. No quiere, le molesta, cada vez más molesta obedecer órdenes. Queremos hacer lo que queremos nosotros porque queremos y porque yo lo siento así. Pero es que la vida no funciona con lo que yo siento así, hay normas. Yo siento saltarme el semáforo en rojo. Pues puede ser que tengas un problema si te lo saltas en rojo. Dios no tiene dudas en su soberanía. Aquí se lo dijo Jesús, yo no tengo dudas de mi soberanía. Sé quién yo soy. Dios no tiene dudas. Él sabe quién está en el control de todo. Y Él está permitiendo a los perros como salvajes salgan a morder todo lo que hay. Pero un día las rebeliones a los hombres van a ser paradas. Y debe decir, basta ya, se acabó. La obediencia va a volver otra vez a ser el aroma de su iglesia hacia Jesucristo. Va a ser el principio del sometimiento de su casa a Dios. Mire qué frase el Señor me dio. Se lo digo de corazón, la escribí llorando. El que no se doble se va a romper. El que no se doble ante Dios va a ser muy quebrantado. Es mejor doblarse ante Dios que no romperte. El que no se doble va a ser quebrantado. Poner a hombres bajo su señorío es lo que más frustra los planes rebeldes del diablo. Y si tú quieres ver al diablo gemir, obedece a Dios. Y vas a ver cómo eso lo enfurece. Porque en la obediencia está implícito el sometimiento a Dios. El mismo Jesús tuvo que aprender obediencia. En ese pasaje de Hechos 4 aparecen el pueblo gentil y el pueblo de Dios, pero aparecen dos personajes más. ¿Sabes quiénes son? Los gobernantes. Poncio Pilato y ¿quién? Y Herodes, los gobernantes. ¿Qué vida tenían los romanos con los judíos? Ninguna, se odiaban. Pero fíjese, cuando se trata de la maldad y de la rebelión, aún hasta los polos opuestos se unen. Yo lo he podido ver en muchas cosas y circunstancias. Empleados que se llevan fatal, pero cuando se trata de hablar mal del jefe, los ves juntos todo el día. Y dices tú, pero si esta gente ni se lleva bien, pero hay una finalidad y un fin que es capaz de hacerlos por un tiempo. Luego se separarán y se matarán, pero ese momento gritan lo mismo, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Los gobernantes son los que operan en la resistencia al reino de Dios. Hay un motín que tiene que ver con los pueblos, pero hay un motín que tiene que ver con los gobernantes de la tierra, que, como dice aquí, rompen las cuerdas de la razón, rompen las cuerdas de lo que es correcto, de lo que es sabio. Buscan sabiduría en vez de en la luz, en la oscuridad. ¿Usted sabe cuántos gobernantes consultan a los agoreros y a los brujos y gastan dinero en eso? ¿Sabes cuántos gobernantes hacen prácticas espiritistas y ocultas para conseguir autoridad y poder? Fallan en la responsabilidad máxima de un gobierno. ¿Sabes cuál es la responsabilidad de un gobierno? Servir al pueblo.
¿Usted ve que los gobiernos sirven a los pueblos? ¿Lo ve usted? El presidente de mi nación dice, mire, este año no voy a ir de vacaciones. El dinero que voy a gastar en aviones y en servirme y en vigilantes y en todo lo que tienen que hacer para irme de vacaciones, lo voy a invertir en darle 20 pagas a 20 personas que estén necesitadas. ¿Ha visto alguna vez que alguien ha renunciado a eso? ¿Alguien ha renunciado del poder a lo que le gusta por servir al pueblo? ¿Ha dicho el presidente alguna vez de una nación, voy a ir en bicicleta todas las mañanas para ahorrar combustible al Estado? ¿O he visto alguna vez hacer a alguien eso? Yo vi una vez al Papa que cuando llegó al poder y llegó al papado, él andaba siempre con zapatos viejos y llevó los zapatos viejos por un tiempo. Pero al muy poco tiempo dejó los zapatos viejos y se puso los mocasines de piel exclusiva que le hacen expresamente a los papas. Porque por un tiempo quieres y deseas, pero después la oligarquía, lo que rodea al poder, te ata. ¡Ay! Le dijo Leticia al rey, ¡ay! Déjame que hable. ¿Te acuerdas que lo dijo cuando la presentaron? Déjame que hable. Y le dijeron, ya no vas a hablar más, no te preocupes, que vas a hablar cuando se te diga. La oligarquía, los gobernantes de la tierra, así es, amado. No quieren límites, no quieren restricciones, buscan atarse y sujetarse al poder. Cuando miro lo que está pasando en Venezuela, y ahí, pero ahí, y ahí, y ahí, nada, y nada, y nada, no quieren soltar el poder. Les cuesta. ¿Sabes qué me recordaba las cuerdas a Sansón? ¿Usted te acuerdas de Sansón? Que lo ataron con cuerdas, pero era tan fuerte, tenía una unción tan grande que se desató las cuerdas. Pero un día, amado, cuando la fuerza de la elección de Dios te abandona, las cuerdas te sujetan y te atan y no te las puedes soltar. Y eso tiene que ver con que hay una unción donde tú puedes ser capaz de en Dios soltarte de muchas trampas. Pero hay un momento que cuando la elección de Dios se va sobre ti, la gracia, no te puedes desatar de ninguna cuerda. Y así, aunque usted no lo crea, los gobernantes son elegidos por Dios. Pero hay un día que cuando Dios quita la elección sobre los hombres, las cuerdas te atan y ya no tienes capacidad de soltarte. Un día Nabucodonosor se pensaba que el más poderoso de la tierra. Y Dios le dijo, sí, pues te voy a convertir en un animal por 7 años para que acabes adorándome a mí. Y así lo hizo y así le pasó. Dios no se sienta y se divierte, porque la palabra burlar y reírse no es una burla jocosa de Dios. No, simplemente es la sonrisa de Dios con pena de decir, qué pena me dais, qué absoluta pena me dais. Dios prepara algo muy importante, es que su rey viene y su reino se va a establecer. Y si no aprendemos a doblarnos, Él quebrará toda rodilla para que se quiebre ante Él. En esa burla de Dios, escucha eso, está el consuelo de todos los que aman la justicia. En la burla de Dios a los reyes de la tierra está esa búsqueda preciosa, ese consuelo de todos los que aman la justicia. Hay momentos donde el gobernante te humilla y te quebranta. El jefe es injusto contigo. Es duro. Hay veces que hay momentos donde la injusticia es aplastante. Pero Dios un día desde el cielo se va a burlar. Y esa burla es el consuelo para aquellos que buscan la justicia de Dios. Él aplacará todo injusto. ¿Sabes cuál es la risa de Dios? Es la risa del poder de su santidad. Es la risa de la fuerza de su amor. Es la risa porque Dios no se burla del que sufre, pero se burlará del que se jacta. Nunca Dios ha burlado de alguien que está sufriendo, pero se va a burlar de los que se jactan mucho,
los que se sienten muy fuertes, muy poderosos. Él se ríe, pero mientras se ríe, su reino se va a establecer. Él está activo. No creas que Él está mirando de lado. Él está activo. Pero el pueblo, aunque no quiere humillarse, insiste en violentarse contra Dios. La respuesta de Dios la va a tener. La respuesta de los gobernantes contra Dios va a tener su réplica en Dios. El que no se acerque y le mire de frente, lo va a tener que mirar doblado. Doblado. Mientras estaba preparando este mensaje y lanzándome para este lado, ya era un poquito tardecita en la tarde, noche, de repente Dios me inspiró a un pasaje donde me hizo ver la primera rebelión en la tierra, cuál fue. Más allá de los días de Noé, donde el mundo ya vivió en rebelión completa, la primera rebelión está en Génesis 11. Un pasaje que todos conocemos. ¿Qué hay en Génesis 11? A ver, ¿quién lo sabe? Tienes que saberlo. Eso no se puede perder. A ver, ¿quién sabe qué hay en Génesis 11 sin buscarlo? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Génesis 11. ¿Qué será Génesis 11? El palacio de Estrasburgo, donde está la sede de donde están los diputados europeos y donde están los lobbies y todas las reuniones y todo el dinero que se gasta en tonterías y en tonteras y en viajes para arriba y viajes para abajo y me voy aquí, me vengo para acá y en dietas y en no sé cuántos y en viáticos que hay que pagar. Ese edificio es una torre de Babel, literalmente. Está basada en un cuadro de la torre de Babel que está a mitad de construir y es literalmente una torre de Babel. O sea que más significativo no puede ser. Ese capítulo de Génesis 11 comienza con algo muy interesante y es unos hombres que se quieren oponer a Dios y que deciden edificar tres cosas. Después veremos qué tres cosas. Porque deciden que quieren hacer algo que llegue a Dios, porque se han cansado del gobierno de Dios. Después del diluvio y después de que Dios estableció a su pueblo allí, después de eso, y de todo lo que sucedió y cómo Dios estableció a sus hijos y le dio prioridad a Sem, los semitas, los judíos, el pueblo semita. Después de eso, pasaron aproximadamente 100 años y fue levantada una generación que empezó a olvidarse de Dios. 100 años después de que Noé comienza de nuevo sobre la faz de la tierra, 100 años después, nada más que 100 años, de nuevo la rebelión se estampa. Y el capítulo 11 es un motín contra Dios. Es una unidad de pueblos y de gente que hablan el mismo idioma, que deciden que no quieren ser gobernados por Dios y quieren levantar una ciudad, quieren levantar una torre y quieren levantar un nombre, que se tenga en cuenta su nombre, no el de Dios, el suyo. Y entonces se oponen a Dios, empiezan a edificar. Mire el versículo 3, la primera cosa es que le dijeron, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Me gusta mucho eso, porque es el concepto de hagamos algo, hagamos un ladrillo que tiene que ver con una mezcla distinta y desechemos a la piedra, la roca que es Cristo. Es un concepto mesiánico de rechazar a la roca, rechazar la piedra. ¿Cómo se edificaba antes? Piedra, roca, y se hacía adobo, y se hacía barro con agua y con paja, y se sostenían los edificios. ¿Y qué dijeron ellos? Dejemos esta torpe piedra, estamos cansados de edificar con piedra, vamos a hacer algo distinto, diferente, vamos a establecer algo completamente distinto, vamos a hacer un elemento que ideamos nosotros que vamos a llamar ladrillo, que se va a hacer con barro, con todo, que ya va a tener todo el contenido para que no tengamos que estar edificando con piedra. Cristo ya nos cansa, nos ha cansado Cristo, la roca nos ha cansado ya. Ese es el espíritu de una rebelión. En esa misma frase está la esencia de rechazar a la roca que es Cristo, rechazar a Dios mismo. Ahí está la esencia de eso.
Ese es uno de los móviles de esta rebelión. Este es el móvil de esta situación. El motivo es el mismo. El motivo es rebelarnos contra Dios. Ahora miren esto. Toda rebelión contra Dios tiene una limitación que no sabe comprender. Es que los hombres podrán rebelarse lo que quieran, pero no tienen el control de sus vidas, ni de la vida, ni de la muerte. Por tanto, cuando el hombre se rebela contra Dios, es porque no conoce las limitaciones de su condición. Te lo repito, cuando el hombre se rebela contra Dios es porque no conoce los límites de su condición. Porque tú puedes hacerte fuerte contra Dios y querer pelear contra Dios. Y Dios dice, pero vamos a ver, hijo, es que tú no sabes que eres mortal, que si yo quiero te quito la vida ahora mismo, que si yo deseo tú te vas ya de aquí, pero ya. O sea, es intentar rebelarte sin darte cuenta de la limitación de tu condición. Porque ellos en su condición como hombres querían ser igual a Dios, que fue lo que le dijo Adán, que le dijo el diablo a Adán y Eva, es que Dios tiene miedo que tú seas como Él, que te hagas como Él. Ese espíritu fue una serpiente que se metió en la esencia del ser humano y que siempre ha estado ahí. Hombres que quieren hacerse como Dios, que quieren igualarse a Dios, que quieren tomar a Dios. Ayer volví a leer esa frase condenatoria en un autobús hace años. No importa, puede ser que Dios exista, pero creemos que no existe. Por tanto, disfruta la vida. Dios no existe. Y si acaso existe, tú disfruta la vida de todas maneras. O sea, haz lo que te da la gana, no tienes límites. Haz lo que quieras. El hombre se revela como aquí y no se dan cuenta que están limitados en su condición y quieren rebelarse contra Dios. Y Dios desde el cielo decide ponerle fin, porque esto es el mismo Salmo capítulo 2. Llegará un día que Dios desde el cielo le pondrá fin a todo, dirá, se acabó ya está, ya hablaste demasiado, ya dijiste mucho, ya dañaste mucho. Le pondrá límites a los gentiles, le pondrá límite a los gobernantes y le pondrá límite también a la congregación de su pueblo. Algunas cosas ya las ha empezado a poner límites. Dios desde el cielo dijo, descendamos, basta ya. No es un problema de edificar una torre o un pueblo, una ciudad, ese no es el problema de Dios. Dios no tiene problema que tú edifiques algo, el problema es la finalidad con que lo edificas. Dios no tiene problema con que tú te hagas grande, te hagas bueno y prosperes. El problema es que si lo que haces, lo que edificas, tiene una finalidad correcta. Y si edifica, glorifica, enaltece a Dios. Babel es una rebelión contra el gobierno de Dios. Es una rebelión política, o lo que es lo mismo, contra aquello que tiene como precedente principios sólidos de Dios. Es un acto colaborativo contra Dios. Es una unidad colaborativa contra Dios. Le voy a explicar esto. Una cosa es unirte para un buen fin y otra cosa es unirte ¿para qué? Para un mal fin. ¿En qué consisten las rebeliones y los motines? Unirse para un ¿qué? Un mal fin. Esto es lo mismo, exactamente igual. Babel es el pueblo gentil, la gente gentil que se amotina contra Dios. Lo curioso de esto es que, amado, esta generación de hombres donde está Nimrod, donde está el mismo Nimrod, el poderoso de la tierra, que se sentía poderoso, descienden de Sem, los semitas. O sea, en la propia estirpe de la generación de Dios, se corrompió una generación que ofendió a Dios. Por eso Dios siempre ha tenido primicias, siempre ha tenido pueblos pequeños, siempre ha tenido remanentes, siempre ha tenido rediles. Dice, el que no está conmigo desparrama. Si te unes bien, si no, Dios siempre ha tenido pueblos,
remanentes. Siempre ha tenido una dosis de decencia. Siempre ha tenido gente que obedece, siempre que está sujeta a Él. Siempre. Por eso Dios tuvo que establecer un juicio y dispersarlos, impedir ese acto colaborativo contra Dios. Ahora explicaré ese término. Ese acto colaborativo contra Dios. Porque tú te puedes unir y hablar con Pepe, con Pepín y con Pepón para hacer una rebelión en un lugar. Eso es un acto colaborativo con una mala finalidad. Por eso cuando la gente dice, unámonos, es que la unidad colaborativa con finalidades de edificar el reino es maravilloso. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque la unidad es para producir, ¿qué? Paz, no guerra. Pero ¿y cuando la gente se une en el vínculo y en la unidad para producir, ¿qué? Guerra, rebelión, hablar mal, decir, se juntan en corrillo para hablar, para decir, para para aquello. Eso es una unidad colaborativa. Cuando la gente se une, oye, te invito a casa, y mandan, oye, te invito a casa, y cuando llegan ahí se encuentran con 25 personas, yo pensé que iba a venir yo solo. No, es que estamos haciendo algo que colaborativo para unirnos con una finalidad. Y esa finalidad es mala. Porque no es la finalidad que glorifica en un vínculo de paz, es defenestrar, es dañar. Los pueblos piensan cosas que vanas, vacías, sin sentido, sin propósito, sin finalidad. Aquí se unieron pensando que lo hacían en secreto y que Dios no se estaba dando cuenta y empezaron a edificar y dijo Dios, bueno, voy a dejaros que os canséis hasta el 7º piso. A partir del 7º voy a venir y no va a servir en nada lo que habéis hecho. Ese es el espíritu de la rebelión. Mira, el versículo 3 y el versículo 4 es el hombre pareciéndose a Dios porque usa hasta el mismo vocabulario. La palabra yagaj, usa el mismo vocabulario que Jesús. Cuando él dijo, Dios dijo, hagamos al hombre, ¿te acuerdas? Hagamos al hombre, hagamos. Aparece el mismo término, habla del espíritu, el hombre sintiéndose como creador, sintiéndose que tiene la base. Versículo 3, y se dijeron otros, vamos, hagamos, la palabra vamos, venga chicos, venga, vamos, ánimo, hagamos. Versículo 4, vamos, edifiquemos, vamos. Versículo 5, hagamos. Es el mismo uso del término. Es el espíritu colaborativo usando las estrategias aparentemente de Dios. Porque la palabra hagamos tiene que ver con la palabra creativa de Dios para producir una belleza llamada Edén. Pero esto no es una belleza. Esto es un cónclave contra Dios. Dice que hagamos una torre cuya cúspide, ¿qué dice? ¿Llegue a dónde? Al cielo. Entonces hay una iniciativa parecida a la de Dios, que imita las acciones de Dios, que imita el proceder de Dios, como en Génesis, hagamos, es el mismo proceder. Es el mismo espíritu, amado, que fluye de una sensación, de una situación que aparentemente parece bella, pero esa sensación de hacer y de producir tiene una finalidad adversa. Qué bello es hacer y edificar para el reino. Qué bello es hacer y crear para el propósito de Dios. Qué bello es unirnos para hacer algo bueno que edifique a su casa. Qué bello es servir juntos para que su reino sea extendido. Qué bello es proclamar a Jesús donde quiera que vayamos. Pero qué perverso es cuando usamos el mismo método, la misma acción, pero la finalidad es perversa, es mala, es contraria contra Dios. Cuando los cónclaves se juntan para dañar, para rebelarse, para echar, para transgredir, para criticar, para murmurar, para sacar a líderes, autoridades, para criticarlos una y otra vez. Eso es un cónclave perverso, maldito, con un sentido y un corazón que ofende profundamente a Dios. Y a mí no me lo han contado. Llevo años viendo los mismos cónclaves para las mismas cosas. Casi siempre hagamos tiene un espíritu aparentemente salvador y redentor. Salvemos, unámonos para salvar la nación. Y entonces te unes pensando que estás salvando la nación y cuando te das cuenta estás en medio de la rebelión. ¿Usted se acuerda del 23F?
Usted no sabe lo que es eso, vaya a la historia, ponga 23F España, donde se levantó varios generales para darle un golpe a la democracia española. Y entonces aparecieron hombres y mujeres que se unieron a la rebelión, porque en el fondo lo que se estaba diciendo era salvemos a España. Y cuando se dieron cuenta los guardias civiles que fueron al Congreso, llevaron allí pensando, ellos creían que iban a sofocar una rebelión, que había gente que se había metido en el Congreso y había que sacarlo. Y fueron allí pensando y llegaron allí, se dieron cuenta que la rebelión eran ellos. Y ni cuenta se habían dado de que se habían metido en el ajo. Sin darse cuenta, estaban todos en el mismo lugar y muchos fueron engañados. Porque así se arenga la gente. ¡Hagamos! ¡Hagamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Dice la gente, ¡vamos, che! ¡Dale tú, venga! ¡Dale, dale! Dicen los franceses, ¡ale, ale, ale, ale! Aquí decimos, ¡venga, venga, venga! ¿Y sabe qué sucede, amado? Que cuando te quieres dar cuenta, estás en la arenga de una acción colaborativa con una unidad que tiene una finalidad de perversidad. Y no te das cuenta, te meten a ti en el ajo con tus compañeros. No, vamos a hablar con el jefe y le vamos a decir y vamos a hacer. Tú te unes con nosotros. Bueno, es que yo, sí, tenemos que hablar, tenemos que estar juntos, unidos. Y te metes ahí sin darte cuenta. Y cuando luego te das cuenta, el único que estás eres tú, los demás se han ido. Y dices, me han metido aquí a mí en el ajo y yo nada he hecho con esto. Pero te han unido. Hagamos, te han arengado. Ese es el espíritu de la rebelión, que tiene una iniciativa parecida a la de Dios, pero nada se parece a la de Dios. Por eso Dios responde, mira el versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos, dice Dios. ¿Sí? Muy bien, vamos a confundir esto. Te empeñas, pues lo voy a confundir. Y así dice Dios, el mundo se empeña en ir contra Dios. Empeñense, pero los voy a seguir confundiendo. Los voy a seguir confundiendo. Cuando yo miraba este pasaje me di cuenta, coronavirus. Qué curioso que la pandemia tiene corona, porque hoy se ha hecho reina de los pueblos y las naciones. Un virus que ni conocemos ni vemos, se ha hecho reina de los pueblos, ha gobernado naciones y ha quebrantado a los hombres. Los ha llenado de ruina, de mortandad y se llama corona, corona. Pero hay una corona superior a esa corona. ¿Sabes quién la tiene? Jesucristo desde los cielos, que se va a reír de todo esto, pero va a permitir que los hombres a través de esto entiendan quiénes se alinean con una corona o con otra corona. Porque yo no le tengo miedo a la corona si tengo la corona de Cristo. Si tengo y estoy bajo la sujeción de su reinado. Poco miedo hay que tener. Si nos vamos y se acabó el problema. Nos vamos con Él y se acabó. Pero no tenemos miedo. Pero por si acaso yo voy a hacer algo. ¿Y sabe lo que yo voy a hacer? Dejar que Dios reine en mi vida para que las coronas de los hombres no gobiernen sobre nosotros. Y dijo Dios, vamos a confundir esto, ¿vale? Miren, ¿sabe nuestra oración hoy cuál es? Y debe de ser, oremos que Dios confunda todo esto. Le dé punto final a este embrollo que estamos aquí. Que si dosis, que si no dosis, que si la tercera, que la cuarta, que si están inmunizadas, que no están, que esto, que sí, que pan, que cual, que ahora viene una ola que va a ser peor, que la cuarta, que la quinta, que la octava. Y este embrollo que tienen todos aquí. Que Dios confunda ya, porque ya esto no se sostiene y hay una confusión tan grande en la humanidad que ya no se tiene. No, que hay nueva mascarilla, que sí va a haber, que no vamos a poner, que sí vamos a poner, que ahora esto. Una confusión. Tú mismo ni sabes lo que te meten tras ese jeringuillazo. No sabes ni lo que te meten ahí dentro. Hay una iniciativa donde Dios va a responder de igual modo a las respuestas malignas. El contraste entre lo que Dios hace y lo que los hombres hacen es que lo que Dios hace siempre dirige la gloria a ellos mismos, pero lo que Dios hace es mostrar su gloria trayendo su impotencia. Porque la gloria de Dios siempre tiene una finalidad, que Él sea dignificado y el hombre se vea en su máxima impotencia. No hay posibilidades de poder hallarnos ungidos, señalados, cubiertos, sin primeramente reconocer nuestra incapacidad e impotencia entre las cosas. Esa unidad tiene un lado oscuro, hostil,
concentra el mal y es inaceptable para Dios. Y hoy quiero que usted lo sepa y lo sabe perfectamente como yo, que detrás de todo esto hay oscuridad, detrás de todo esto hay maldad, detrás de esto hay maquinarias diabólicas, detrás de todo esto hay consejo de malos, detrás de esto hay unidad que está dañando la libertad, dañando la esencia de la cultura humana, dañando las relaciones, matando gente sin piedad. Hay una mano negra detrás de todo esto, diabólica, perversa. Esto es un Babel revolucionario que lo único que pervierte y quiere es matar la convivencia de los seres humanos. Porque hoy ya, amado, nos han robado tantas cosas en un año. ¿Cuánto hace que tú no te das un abrazo con tu hermano? ¿Cuánto tiempo? Yo le doy abrazos a mi esposa, ya ni a mis hijos le puedo dar abrazos, ni a mis nietos. Apenas puedo tocarlos. Apenas. Esa unidad oscura, porque así fue Babel, oscuro. Ese único gobierno que opera en una unidad para su propio beneficio y no el de Dios. Pero Dios desde el cielo quebranta eso. Porque, amado, la concentración de poder es una concentración de maldad. Y los seres humanos, cuando quieren concentrar poder, quieren concentrar maldad. Maldad. Las leyes que usted sabe que se aprueban y que tan siquiera no nos damos cuenta que aprueban. Las maldades, amado, que existen tras las leyes de los hombres. Termino decirte que el motín de la tierra tiene 3 ejes. Y el motín de Babel tenía 3 finalidades. Número 1, edifiquemos una torre, edifiquemos una ciudad, edifiquémonos de un nombre. Número 1, la ciudad es el objetivo social, es el objeto social de los hombres. No voy a meterme en eso, porque en realidad se trata de precisamente abundar en el concepto de las ciudades en la Biblia revelan la maldad y el pecado. Esos hombres inocentes que vienen de los pueblecitos, ¿eh? ¿De dónde tú viniste cuando viniste de tu país? ¿Dónde vivías tú? ¿En una gran ciudad o vivías en una aldeíta por allá? Y ahora te traen de esa aldeíta y te llevan a una ciudad, ¡pum!, y te lanzan ahí. ¿Y qué encuentras en esa gran ciudad? ¿Qué encuentras? Un mundo que desconoces y que te atrapa por completo. Y que cuando te quieres dar cuenta, si te quieres dar cuenta no te das, estás sumergido en una forma de vida que ni sabes ni conoces. La finalidad de Dios, la gran finalidad de Dios y el objeto de Dios es formar comunidades que vivan en paz conforme a sus preceptos. Pero aquí no se trata de una unidad, sino un objeto social. No voy a hablar mucho de eso. La segunda cosa es Babel, una torre. Ese es el objeto religioso. Porque Babel representa eso, religión. Babel es confusión. Esa es la palabra que se usa, confusión. Porque si algo ha confundido a los hombres ha sido la religión. Así que el primer objeto es un objeto social. Hagamos que todo el mundo viva igualito, que todo el mundo haga lo mismo, que todo el mundo tenga que pasar por el aro de lo que yo digo. Si no tienes coche no vives, si no tienes casa no vives, si no tienes esto no vives, si no tienes ahora el gym no vives, hay que hacer gym, hay que hacer gym. Gym, vamos a hacer gym, porque si no hay gym, entonces no vives. Y entonces cada vez hay vivir. Y necesitas coche porque se hace tan grande las ciudades que ya no puedes ir caminando aquí con coche. Y necesitamos coche, aunque lo usemos para nada, pero coche, todos necesitamos coche. Entonces la sociedad, el objeto social, promueve constantemente que el hombre gire en torno a la sociedad y acumulando a la sociedad y haciendo cada vez más por una sociedad. Que en vez de juntarte a Dios te aleja de Dios. El objeto religioso, aquí estamos, pero el más poderoso de los objetos es el nombre, porque es el objeto emocional, el objeto egocéntrico, tú mismo yo, hazte un nombre. Por eso es Juan, Matías, Ignacio e hijos. Ponemos nuestro nombre a la empresa para que se sepa nuestro nombre, ¿cuál es? Ponemos el nombre nuestro, que aparezca lo nuestro. Es el hombre, el nombre del hombre, no el nombre de Dios. Es el hombre que tiene su nombre y que tiene que poner cosas a su nombre. Mire, cuando Dios le dio al hombre la capacidad de poner nombre, le puso nombre a los animales, porque eso le dio al hombre la autoridad de ser dueño sobre ellos. Pero cuando el hombre quiere poner nombre a las cosas que son suyas, quiere hacer un territorio donde Dios no entre. Yo le pongo nombre a lo que es mío.
yo le pongo un territorio a todo eso. Ese es el objeto. Mi amado, la pelea más grande en la historia de la humanidad ha sido la diversidad. Rebeca un día hace un artículo sobre lo que es diversidad y escríbelo en el diario. La diversidad ha sido la pelea más grande en la historia de los hombres, porque los hombres quieren que todos pensemos igual, seamos iguales y galletas, que todo el mundo tiene la misma forma, el mismo coche, la misma casa, el mismo lugar, los mismos sueños, las mismas cosas. Piensa igual, mira igual, todos tenemos que ser iguales. Y cuando tengamos a todos los chinos iguales, todos los chinos iguales. Y todos ahí. Tú mira cómo son los chinos. Cuando tú ves en YouTube cómo enseñan a los chinos a guitarra, son maquinitas. No tienen expresión. Todo es así. Mira a los soldados en Corea del Norte. Todo una recta ahí. Ni se mueven. Son máquinas. No existen. No hay objeto. No hay expresión. El sentido es ese. Todos somos iguales, todos tenemos que ser iguales, tenemos que pensar iguales, todos somos iguales, porque esa ha sido la gran pelea de Dios. Por eso la iglesia es una diversidad. Diversidad cultural, diversidad emocional, diversidad en los propósitos, diversidad en los ministerios, diversidad en las razones, diversidad en la adoración. Unos alaban de una forma, otros alaban de otra. Diversidad, diversidad, diversidad. Dios creó un mundo diverso, no creó un mundo igualito. Todos los árboles iguales, todos los frutos iguales. Diverso. Esa es la diversidad y lo que hace bello hasta un desierto. La diversidad es una lucha en la historia de la humanidad. Y hoy quieren que todos seamos iguales, pensemos igual, todos iguales, todos iguales, todos iguales. Ese es el totalitarismo. Todo igual, todo igual, todo igual. No. No. Ese no es el objeto. Esa no es la rebelión a la cual yo me uno. No, usted y yo somos completamente libres. Nos amamos a Dios, pero somos distintos. Y por eso es que el milagro existe en la iglesia. Es gente diversa que ama al mismo Dios y que sabe convivir junta. Pero no, hoy hay que hacer que todo el mundo coma lo mismo, haga lo mismo y crea lo mismo. No. Es el espíritu corporativo colaboracionista de esta sociedad en la que vivimos. Que todo el mundo tenga que hacer. Este es el espíritu de Babel. Este es el espíritu de Babel. No. La diversidad ha sido la lucha de Dios siempre. Que somos una generación de hombres diversos. La diversidad solo se puede asumir cuando estamos bajo el control de Dios, porque si fuera bajo el control de los hombres, no habría diversidad. Es un espíritu totalitario que rompe los esquemas de la diversidad divina. Es el espíritu que hace que todo el mundo tenga que ser igual. No, los hay bajitos, rechonchitos, esponjositos, altitos, flaquitos, gracias a Dios. Porque Rubén, cuando pintaba a las mujeres, las pintaba rechonchitas. Y Botero, que es un escultor colombiano, hace a las mujeres esbeltositas. Pero ahora el modelo es pesar 33 kilos. Estar... Y ahora las mujeres tienen una doble porción de ejercicio. Hay que sacar tabletas en los abdominales. Porque eso es lo que se lleva. Ayer el periódico más importante de la nación sacó los cuerpos más esculturales en este momento. ¿Cuáles son las dosis principales? Número 1, sacar abdominales en las mujeres. Entonces ahora ya. Vamos, Silvia, ánimo. Vamos, hay que sacar ahí abdominales. Venga. Vamos. Detrás de las dosis de humor de estos ejemplos se encierra la conducta totalitaria que no opera en el propósito de Dios. Todo el mundo igual. Los motivos y los motines tienen un origen diabólico y solamente Dios es el único que puede entorpecer y dispersar estos motines. Los vamos a ver lamentablemente porque su iglesia y su pueblo esperan a Dios, pero vamos a tener que trabajar con todas estas sublevaciones y rebeliones. No te dejes llevar, amado, no te dejes, sé libre en Dios, sé libre. Y si no te va a comprar en el supermercado, ves a otro que tenga que cruzar 7 caminos,
pero no hagas que el mundo, la sociedad y el gentil se metan en tu estilo de vida y provoque que tú seas uno más en este espíritu colaboracionista. Señor, yo quiero orar porque así fue el mandamiento. Termina orando por esta generación de hombres y mujeres en esta casa, que no seamos ni estemos rendidos a los pies de estos gobernantes, que no nos dejemos engañar, ni llevar, ni sentar, ni sublevar. Qué canallada lo que han hecho este año con la luz, qué canallada, qué absoluta canallada. No, pero ahora los tramos van a ser más baratos también. Lo más caro va a subir, pero lo más barato va a ser más barato, sí, de 12 de la noche a 6 de la mañana. Pero serán canallas. Tendrán poca vergüenza de querer engañar a la gente todavía. Padre, no existen gobernantes sirviendo a pueblos. No existen, oh Dios. No existen. Esto es escandalosamente inmoral. Es tan inmoral que dan las ganas, Dios mío, de verdad, de abofetear, porque nos creen estúpidos y necios. Nos creen tontos y no amados. El Espíritu de Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado entendimiento, nos ha dado una función que se llama discernimiento, una capacidad sobrenatural para ver y para discernir lo de Dios. Nos hizo entender que vivimos bajo la presencia de un Dios alto, sublime, que tiene un rey gobernando las naciones. Esto no se te escapó de control, oh Dios, sino al contrario, tienes todo el control, porque estás permitiendo un día para golpear y venir y descender en contra de todas estas torres de Babel que se han levantado. Dale a tu pueblo la gracia para un entendimiento mayor, para que no entremos en la dosis de este tiempo. Por eso aún incluso el dar es un problema para el ser humano en la iglesia, porque hemos entrado en una dosis constante de tener, poner, hacer, quitar. Nos hemos metido en deudas innecesarias que no han servido para nada y nos han prohibido entender lo que es una ofrenda voluntaria a nuestro Dios. Cuántas personas arruinadas, cuántas vidas y gentes y matrimonios con dosis, Señor, de blasfemia, de rebelión. Señor, en aquel día cuántos hombres fueron a construir una torre de Babel pensando que estaban haciendo una obra maravillosa y no se dieron cuenta que estaban edificando una torre que ofendía el propio nombre de Dios. Y Dios tuvo que ponerles idiomas distintos y dispersarlos sobre la faz de la tierra. Ayúdanos, dale entendimiento. Toma tu pecho, Señor, dame entendimiento, Señor. Dame capacidad para comprender este tiempo. Dame la luz que necesito. Ayúdame a consultarte en este tiempo más que nunca lo he hecho. Más que nunca lo he hecho. En mis salidas y en mis entradas. En el nombre de Jesús. Amén.